Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar en el que nos conectemos. Le damos la bienvenida a su programa de todos los lunes, 7 de la noche, Mi Casita de Oración. Conectándose por Facebook a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México. Y a nombre de ella les damos la bienvenida también a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de Rita Torres, de su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE. Vamos a empezar en oración como siempre, pidiéndole la unción, la guía, la sabiduría a quien tiene el poder. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues este programa, mis hermanos, va dedicado principalmente a tratar de despejar dudas relacionadas con si creemos o no, si pensamos, si Dios nos escucha, y si no nos escucha, y si no nos contesta. Y bueno, pues como les hemos comentado en otros momentos, todo está en la palabra de Dios. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Lo que tendríamos que preguntarnos en un momento dado es, ¿de qué manera le hablamos? ¿Qué es lo que le decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué espacios? Yo recordaba hace rato que suele pasar, por ejemplo, cuando, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? En nuestro apostolado, cuando estamos trabajando y de repente, pues ya voy de salida, alguien se me empareja, yo, oye, Brenda, que esto, pero yo ya voy más pensando en que ya me tengo que ir, que ya tengo prisas, que ya me están esperando en casa y pongo medio atención a lo que me están diciendo, ¿sí? Y suele pasar también que de repente pues hasta se me olvidó, ¿sí? Y esa es la importancia de saber cómo estás tú cuando te diriges al Señor, con qué palabras, en qué momento y en qué lugar te diriges a Él, ¿sí? Ahora sí que como dice, es San Pablo el que dice, en una de sus cartas, analicémoslo todo y quedémonos con lo bueno. Entonces, yo no dudaría en que, por ejemplo, nuestros hermanos separados han tomado lo mejor que tenemos nosotros, dentro de lo que cabe, que es la Santa Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿sí? Que la Biblia fue escrita por monjes de nuestra Santa Iglesia Católica. Y por eso me atrevo a recomendarles que si les es posible vean una película que es cristiana, pero que tomemos de ella lo bueno. Y esta película se llama Cuarto de Guerra. Y ahí nos hablan de la importancia de tener ese cuarto de guerra, porque pues nuestra vida es un combate espiritual, mis hermanos. Es un combate espiritual, que el principal combate es contra nosotros mismos. O sea, la lucha es interna, en los pasos que nosotros tenemos que dar para que comprendamos que, primeramente, que la buena nueva nos las trajo nuestro Señor Jesucristo. Que lo que nos espera es algo que nuestra mente humana no logra captar. Es como decirles, recibimos chispazos y que para gloria de Dios, bueno, pues nuestra iglesia, a través de los sacerdotes, el recibirlo a Él en la Eucaristía, lo que le he revelado a santos sobre cómo es ese lugar, pero también el aprender,
Por eso la importancia de leer libros espirituales, vida de santos, de qué manera se comunicaban ellos con Él, ¿sí? Y cómo nos tendríamos que comunicar nosotros en este momento. ¿Por qué creemos o decimos que Dios no nos contesta? Bueno, pues la Sagrada Escritura nos lo dice y nos plantea de varias maneras, ¿no? Hay un momento en que en el Antiguo Testamento, y esto es muy drástico, aunque ya lo hemos hablado, lo vuelvo a repetir. En el Antiguo Testamento nos dice, en el libro de Proverbios, para los que gusten anotar, 21:13, dice lo siguiente, y pongamos atención, ¿sí? Y sobre todo atención porque igual y tú ya conoces esto, pero a quienes le vas a compartir lo ignoran, dice Proverbios 21:13. Quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Fíjense, lo vuelvo a repetir, quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Y se nos dice también en una de las cartas del apóstol Santiago, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, no dudemos eso, pero acerquémonos de la manera, por eso les decía, ¿cómo te diriges a tú al Señor? ¿Cómo le hablas? Porque rezar es una cosa, recordemos, rezar es estar diciendo, por ejemplo, yo rezo el Santo Rosario porque estoy diciendo oraciones ya establecidas. Orar es hablar con Él, pero no hablar, claro que es válido que en el día subo, bajo, voy, vengo y en esa comunicación constante con el Señor le puedo decir, ay Señor, ayúdame a llegar a tiempo, Señor, ¿cómo ves esto? Señor, ¿cómo ves aquello? Me acuerdo de un chico que en un momento dado de su vida, él pues no se declaraba prácticamente ateo, pero cuando recibe su conversión, ¿sí? Y tiene ese giro de cambio de vida, era de los que una vez que iba a comprar un coche, le dice al Señor, Señor, ¿de qué color te gusta? Esa relación, ¿sí? De saber que te escucha, de estar constantemente en relación con Él, ¿sí? Pero cuando tú ya vas a hablar con Él de una manera especial, te vas a dirigir con Él de una manera especial, y eso lo hacemos como seres humanos, cuando hay algo importante que queremos hablar, ya sea con un familiar, con una amiga, pues la invitamos o a desayunar, o a comer, o a tomar una taza de café, y un espacio especial donde no haya mucho ruido, donde yo la vea, ella me vea, me escuche, y plantearle la situación. Pues es algo que por lo menos el Señor esperaría de nosotros, que cuando queremos hablar con Él, ya sea que lo hagas todos los días, así fueran 5 minutos, o decidas hacerlo una vez a la semana y dedicarle al Señor no sé, media hora, pues busques un espacio, un lugar, en silencio, te sientes cómodamente y lo primero que siento que es importante es decirle, Señor, aquí estoy, ¿sí? Eso es muy importante porque el acercarnos a Él, el hablar con Él es tener el convencimiento de que nos escucha, pero que nosotros también tenemos una actitud, ¿sí? De respeto, de amor, de certeza, de convicción, de que vamos a hablar con Él. Hay otros momentos en la palabra de Dios donde se nos dice, se nos vuelve a decir, ¿por qué pudiera darse el caso o a darse algunos casos que el Señor, bueno, primero aclarar, el Señor siempre escucha. Y la misma palabra de Dios lo dice, que antes que nosotros le pidamos algo, Él ya lo sabe.
pero le gusta que lo pidamos. Ahorita me viene a la memoria aquel momento en que le acercan al ciego de Jericó. Obviamente el hombre estaba ciego, estaba sentado. En aquel entonces los ciegos, aún hoy los ciegos usan un bastón o algo que tú los identificas, que son personas que no pueden ver físicamente. En aquel entonces, en la época, en la vida terrenal del Señor, los ciegos se envolvían en unas capas especiales para que la gente identificara que estaban ciegos. Narra la palabra que el ciego, precisamente del ciego de Jericó, que cuando oye, pongamos atención, oye mucho movimiento, mucho ruido, mucha gente, y él empieza a preguntar, ¿y qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿No? Y ya entonces le dicen, es Jesús el que viene, ¿sí? El ciego sabía quién era Jesús, ¿sí? Aunque no podía ver físicamente, tenía oídos para escuchar, ¿sí? Y había escuchado muchas cosas. A veces es necesario cerrar los ojos físicos para poder estar atentos y escuchar lo que nos dicen los hermanos, escuchar lo que la palabra de Dios nos dice a través de un audio, a través de una oración, las oraciones que ya las conocemos, hacerlas con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, narra la palabra que ahí, y esto es importante porque dice que los que venían, entonces el ciego, perdón, que no me desvíe yo en esto, el ciego empieza a gritar, es Jesús. Y él se acuerda, pues es Jesús el que hace milagros, es el Jesús el que camina sobre las aguas, es el Jesús el que da el oído a los sordos, el que resucita muertos, y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Narra la palabra que los que venían con Jesús, pongamos atención, lo trataban de callar. Y esto es muy importante, este momento de meditar, porque hay ocasiones que en los que vamos con el Señor, también tratamos de callar a las personas que quieren acercar. ¿Y cómo las callamos? No porque le gritemos y le digamos como le dijeron a él, cállate, sino las callamos con nuestras actitudes. Alejamos a la gente de la iglesia con nuestro antitestimonio, ¿sí? Entonces, ahí lo dice, los que venían de Jesús lo querían callar, pero entre más lo trataban de callar, él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y narra la palabra que el Señor se detiene y les dice, tráiganlo. El Señor sabe perfectamente que es un ciego, pero lo obliga a que le pida lo que quiere. Es obvio lo que el hombre quiere, pero lo obliga. Por eso le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor le dice, que veas, Señor. Y obviamente el hombre es sanado. Eso es lo que nosotros le tenemos que gritar al Señor. A nombre nuestro, a nombre de nuestros familiares, a nombre de nuestros hijos, gritarle, pero con el corazón, y decirle, Jesús, hijo de David, que mi hijo vea. Jesús, hijo de David, que yo vea todo lo que todavía no me doy cuenta que no es correcto a tus ojos. Jesús, hijo de David, que mi hija vea, ¿sí?, tus maravillas, que se dé cuenta de tus bendiciones y sobre todo de el lugar que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Hay otro momento en que se grita también y que me parece muy interesante en eso de gritar. Cuando, esto es en el Evangelio de San Marcos, voy a narrárselo así, San Marcos 9, y precisamente en ese Evangelio de San Marcos 9 hay un hombre que se acerca al Señor, pero se acerca dudoso, así. Por eso, como cuando nosotros dudamos al hablar con el Señor, al hacerle una petición, pero sobre todo, ¿cómo se la hacemos? Dudando, ¿no? Entonces él se acerca, tiene un hijo que tiene unos espíritus malos, y se acerca y le dice al Señor,
si puedes sanarlo, palabras más o menos, ¿no? Si puedes sanarlo, le dice, bueno, es tan importante esto para que lo meditemos, que déjenme irme directamente a la pregunta, ¿sí? Dice, le dice el papá del chico, que tiene unos espíritus malos, le explica qué es lo que tiene y dice, por eso, si puedes hacer algo, esa es la pregunta que le hace, si puedes hacer algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Está hablando el papá, intercediendo, pero le dice, si puedes, dudando. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos igual? Más tardamos en decir la petición cuando ya estamos dudando si realmente el Señor puede. La pregunta es si el Señor quiere. Y sobre todo quiere con la certeza, mis hermanos, de que para los que amamos al Señor, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Para los que amamos al Señor, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Y entonces, vuelvo a lo que le pregunta, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten compasión de nosotros. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, que por cierto, una de las bendiciones es la palabra cuando nos dice en Mateo 18, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ustedes. Y Señor, en este momento, en este día, en este lugar, estamos reunidos en tu nombre. Y sé que tú cumples tus promesas y tú estás conmigo y estás en cada lugar, en cada casa que te reciba. ¿Sí? Porque esa es tu promesa y tú las cumples. ¿Qué le contesta el Señor al Padre? Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Dice el Señor, todo es posible para el que cree. Y ahora sí, diciéndolo con mis palabras, pues el Señor prácticamente le está diciendo a mis hermanos, ahora resulta que yo tengo la culpa. Y ahora resulta que tú pones en duda lo que me estás pidiendo, ¿sí? ¡Ey! Yo puedo actuar conforme a tu fe, ¿sí? Conforme a la fe con lo que me lo pides, es lo que le está diciendo el Señor. Si no hay fe, eso es lo que nos dice el Señor, mis hermanos, a ti y a mí. Si no hay fe, tú me amarras las manos a mí, ¿sí? Porque lo estás pidiendo sin fe. Sí. Y al instante, dice la palabra, el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Bendito Dios. Eso debe de ir acompañado de nuestras peticiones y nuestras oraciones. Esa palabra que está en el Evangelio de San Marcos, ahorita les digo exactamente, es San Marcos 9:20. Señor, en este momento estoy en oración, te quiero poner en tu presencia esta petición, esta necesidad, ¿sí? Económica, de salud, existencial, estamos en crisis. Pero antes te quiero decir, creo, Señor, pero ayuda mi poca fe. Y grítaselo, creo, pero ayuda mi poca fe. Lo dice la palabra de Dios y el muchacho fue sanado. Por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí están todas las respuestas. Hay otro momento en que se nos explica por qué no siempre el Señor contesta nuestras peticiones o qué tenemos que hacer para que Él conteste nuestras peticiones. Esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomios 8:2 para los que les guste anotar. Y se lo voy a leer así. Meditemos porque Dios nos está respondiendo. Para los que dudamos, si Él nos escucha o no, o por qué no responde a lo que le pedimos.
Sí, bueno, ya hablamos de cuando lo pedimos en duda, ¿no? Pero aquí dice otra bendición que hay que leer y meditar y ver qué no he hecho yo de lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomios 8:2. El Señor está hablando de cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Que se acuerden que en aquella liberación que hace el Señor de esa esclavitud que tenían, los saca a través de Moisés, los pasa, les abre el mar rojo, los alimenta con alimento que cae del cielo, y aún así la gente seguía renegando, quejándose, no reconociendo lo que Dios estaba haciendo por ellos, ¿no? Y entonces por eso les dice estas palabras, porque también es bueno recordar esto. Ese espacio que ellos recorrieron en 40 años, y no todos llegaron a la tierra prometida, ¿sí? Fue principalmente porque se la llevaban quejándose. Y la palabra de Dios nos dice que todos los días, mis hermanos, demos gracias por todo, por cualquier cosa que pase. Demos gracias a Dios, porque todo sucede para nuestro bien. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor en ese momento a estos renegados? Y a usted, mi hermano, a mí me lo está diciendo, y se lo va a decir a las personas que tú se lo vas a compartir, porque no olvidemos también ese hermoso momento que nos comparte precisamente el apóstol Santiago, ¿sí? Esto está, perdón que me estoy brincando de una escritura a otra, pero esto ya en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Santiago en 5:19, dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino, salva su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Cuando tú compartes a las personas que sabes que están alejadas de Dios, a las que ignoran las bendiciones de la santa palabra de Dios, cuando tú compartes, tú estás evangelizando, ¿sí? Y puede ser que una palabra, un testimonio, una explicación bíblica haga reaccionar a esa persona, a ese familiar tuyo, a ese amigo, a ese vecino, ¿sí? Pero dice el apóstol Santiago, si a través de lo que tú vas a hacer, porque puede ser como lo que decía la palabra de Dios, la semillita que se va sembrando. Hay personas que necesitamos que nos siembren muchas semillitas para poder detener el camino equivocado que llevamos, pero que tú seas parte de esa semillita que va a hacer reaccionar a esa persona. Dice, salva su alma de la muerte. Y está hablando de la segunda muerte, no de la primera muerte, sino de la segunda muerte, de la que nos habla San Pablo. Entonces, ¿qué le está diciendo nuestro Señor a esas personas, a ese pueblo de Dios, que después de que les había demostrado tantas cosas, seguían en unas actitudes negativas? Dice el Señor, acuérdate, está en Deuteronomios 8:2, acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte. Y esto es muy importante también. Hay momentos en que las personas dicen, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que yo pase esta necesidad? No se vale, no puede ser. Aquí está la respuesta también, dice. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y te dio de comer, y te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido, el que cayó del cielo, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre.
Es tan importante la Sagrada Escritura que habría que recordar que esta expresión, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, nuestro Señor Jesucristo la usó cuando es tentado en el desierto por el demonio, y que le dice, bueno, que el demonio ni se imagina quién sea, pero pues que aquí es un hombre que está en oración y ayuno, lo tiene intrigado, y es cuando le dice, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y el Señor le contesta con un texto bíblico, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se defendió del demonio con un texto bíblico y se refería a este. No solo de pan vive el hombre, sino de toda, aquí dice, no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios, toda esta santa palabra que está en esta Biblia, es vida para el hombre y es vida eterna, no es vida momentánea. Eso es lo importante que debemos de saber. Para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Así Yahvé te ha educado a ti. Ay, es tan importante, mis hermanos, que que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. ¿Por qué es tan importante? Yo recordaba cuando nuestro Dios Padre, le pide a Abraham que salga de donde está, porque lo va a llevar a esa tierra prometida. Cuando le dice, mira el universo, las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Pues sería importante que una de estas noches miráramos el universo, volteáramos a ver ese universo, esa bóveda celeste que el Señor hizo para nosotros, y que ubiques un puntito de ese universo, un puntito. Ese puntito representa tu vida terrena y todo lo demás es la eternidad. Y por ese puntito de vida terrena no podemos perder la eternidad, mis hermanos. Por ese buscar las cosas a nuestra manera, por ese querer darle gusto a la carne. Una carne que el día de mañana se la van a comer los gusanos o se va a convertir en cenizas, ¿sí? Cuando la parte espiritual es la que va a resucitar, ¿sí? Y el que la resurrección va a ser ya en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Esta carne que tenemos, este cuerpo, es semejante a cuando van a nacer un bebé, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Un bebé durante 9 meses está en esa placenta, no conoce otra forma de vida, ni se imagina que exista otra forma de vida. Cuando él nace, todo eso que lo envolvía es desechado. Esto que nos envuelve, esta cara que ves, ¿sí?, va a ser desechada cuando llegue el momento. Pero el que la hizo, ¿sí?, porque Él es el creador, la vuelve a hacer, pero en incorruptible. Ya no hay manera de que vuelva a morir. Y decía en estas revelaciones que ha recibido nuestra madre fundadora Catalina Rivas, vamos, y a muchos otros les ha revelado, bendito sea Dios nuestro Señor, vamos a resucitar en un cuerpo joven, ¿sí? No vamos a ser gordos y vamos a tener unos banquetes celestiales. ¿Cómo cambiar? ¿Sí? Por un puntito, todo un universo que representa la eternidad, ¿sí?
Es importante lo que les decíamos, que busquemos esa forma de comunicarnos con Él, ¿sí? Sabemos, y ahorita lo que dice, lo que sale de la boca del Señor, y Él también nos dice que, y nos explica a través de su palabra, que si tuviéramos fe, moveríamos montañas. Y eso me trae a mí a la memoria que aquel momento en que aquella mujer hemorroísa, ¿sí?, que se acerca por atrás del Señor, con una fe, mis hermanos, que ya quisiéramos nosotros. Con una fe, ella está convencida, ella no necesita que Jesús se detenga. Ella no necesita que Jesús se voltee. Su fe le dice, es Él, es el Hijo de Dios. En Él está todo el poder del Espíritu Santo. Ella sabe que con solo tocarlo quedará sana. O sea, su fe de ella, pongamos atención, le arranca un milagro al Señor. Y por eso el Señor se voltea a decir, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Y como le explican los apóstoles, ahora sí que en alguna ocasión nos los decían así como un poco así, en forma de chusca, ¿no? Que le deben de haber dicho los apóstoles, ay Señor, pues ahora sí. ¿Cómo que quién me ha tocado? Ve cómo venimos. Todos quieren estar cerca de ti, pues todos te tocan. Pero no todos con fe, mis hermanos. Eso hace la diferencia. Todos se acercan, pero no todos con fe. Muchos vamos a misa, pero no todos creemos que Él esté en la Eucaristía y que sea real y que Él se queda en el sagrario esperando a que tú y yo vayamos a visitarlo. Sí, no todos con fe. Y que cuando oramos o cuando queremos hablar con Él, únicamente lo hacemos para pedir algo, ¿sí? Les he hablado muchísimas ocasiones de este libro de la Santa Misa, ¿sí?, de las revelaciones de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen, Nuestra Señora Catalina Rivas, de lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, ¿sí? ¿Cómo poder meditar y comprender que el Señor es el mendigo del amor? Miren, yo recordaba en una ocasión que en una casita de oración, nosotros tenemos casitas de oración en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE, promovemos que nos reunamos en nuestras casas a orar, a meditar la bendición de la palabra de Dios, porque ahí está la vida, ¿sí?, a vivirla, ¿sí?, y en esos pasos pocos que se van dando en ese proceso de conversión. Y en una casita de oración, en un momento dado, cuando pues las personas pues empiezan a invitar a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, ¿sí?, pues llegó una persona invitada, y que a veces en esos inicios de invitación unas llegan así como que, bueno, pues porque me invitó mi amiga, y otras van una o dos veces, se retiran, otras para gloria de Dios se quedan. Pero una de ellas, cuando se estaba reflexionando precisamente la palabra de Dios, porque eso es lo que hacemos, tenemos un libro que le llamamos compendio, donde también nos ayudan a la reflexión de la palabra de Dios, la palabra dominical, y vienen también lo que la Iglesia, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, nos explica, ¿sí? Y ella así como un poco, ¿cómo les pudiera decir?, molesta, dice ella, ustedes hablan mucho del amor de Dios, pero yo nunca he conocido el amor de Dios. Así en pocas palabras. ¿Cuál amor de Dios? ¿Sí? El Señor habla a través de las comunidades.
Gracias a Dios, el Señor habla a través de las comunidades, habla a través del más sencillo, del más inocente. Por eso sabemos todas esas revelaciones que el Señor le ha dado a nuestros santos. No busca a los sabios, a los que se sienten mucho, muy inteligentes. No, Él habla a través de personas sencillas. Entonces una de las personas que estaba ahí le pregunta, dime una cosa, ¿tú tienes hijos? Y ella contesta, sí. ¿Y los amas? Ay, pues claro que los amo. Ella dice, es una pregunta tonta, a los hijos se les ama. Y entonces la señora le dice, fíjate lo que te voy a decir. Dios es amor. Él todo es amor. No sé cómo decirlo, el inventor del amor no es la palabra exacta, sino que Dios es el creador del amor, ¿sí? Y tú no pudieras tener ese amor en tu corazón si no hubieras sido sembrado por Dios. O sea, le dice, cuando tú amas a tus hijos, cuando tú los abrazas con amor, es Dios mismo que los está abrazando y que está usando tus brazos para demostrarles a ellos su amor. Es un sentimiento que no viene de la persona por sí sola. Es lo que fue sembrado en tu corazón con ese soplo de vida que te fue dado por Dios. Y aún a las personas muy pecadoras, o muy malas, o muy todo lo que tú quieras de negativo, ¿sí? Hay esa presencia de Dios, pero que ellos no le permiten desarrollarse, que no le permiten actuar y que lo encierran. Precisamente en la misma palabra de Dios hay un momento en que nuestro Señor nos dice a todos, pongamos atención, dice, ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, el Padre que está en los cielos no les dará Espíritu Santo a quien se lo pidan, ¿sí? Ustedes que son malos saben actuar a veces de buena manera, dicho de otra manera, ¿sí? Pero dice, los malos dan cosas. Dios Padre da Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Y precisamente dentro de lo que le revela Catalina Rivas sobre esa necesidad, porque Él es amor, es el eterno enamorado, nuestro buen Dios, eso hace la diferencia en nuestro pensar. Por eso cuando Él habla de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y ahorita vamos a ir a ese texto maravilloso, cuando revela eso de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Él desea que lo amemos, pero con un amor como el que Él nos da. Por eso, cuando Él nos dice a través de su palabra que amemos a nuestros enemigos, qué difícil es entender eso. Y Él nos dice, pues si amas al que te ama, pues ya estás pagado. Pero amar a tu enemigo, amar a quien te ofende, amar a quien te ignora, amar a quien te humilla, eso es amar con el amor de Dios. Eso hace la diferencia. Por eso sus pensamientos y los nuestros están tan alejados. Y hay un momento que en este libro, La Santa Misa, que el Señor le revela a Catalina Rivas, cuando le dice, pues todas las personas que están presentes en la Santa Misa, habla de manera especial de una persona que acaba de comulgar, acaba de recibir al Señor a través de la Eucaristía, y a ella le permite, como una gracia muy especial, le permite nuestro Señor que ella escuche lo que la persona está pensando, ¿sí? Y esto es lo que le dice el Señor, por eso pongamos atención. Este es el libro de la Santa Misa. Le dice, déjenme ver dónde está.
Creo que ya me hice bolas. ¿Dónde está? Bueno, cuando habla de lo que es ese amor, ¿sí? Le dice, es que encontré otro antes que me encanta. Y es maravilloso lo que el Señor le dice. Dice, cuando me dirigía a recibir la comunión, Jesús repetía, está diciendo Catalina, la última cena fue el momento de mayor intimidad con los míos. En esa hora del amor, instauré lo que ante los ojos de los hombres podría ser la mayor locura, hacerme prisionero del amor. Instauré la Eucaristía. Quise permanecer con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque mi amor no podía soportar que quedaran huérfanos aquellos a quienes amaba más que a mi vida. Hay otro momento que le dice a ella, no he muerto en una cruz para llenar de almas el infierno, sino de elegidos el paraíso. Y cuando se refiere a esto que le permite a Catalina oír de esta persona, que le permite oír sus pensamientos como una gracia especial, dice dice, cuando llegué a mi asiento al arrodillarme, dijo el Señor, escucha. Y en un momento comencé a escuchar dentro de mí las oraciones de una señora que estaba sentada delante de mí y acababa de comulgar. Lo que ella decía sin abrir la boca era más o menos así. Señor, acuérdate que estamos a fin de mes y que no tengo el dinero para pagar la renta, la cuota del auto, la colegiatura de los chicos. Tienes que hacer algo para ayudarme, por favor. Haz que mi marido deje de beber tanto. No puedo soportar más sus borracheras. Y mi hijo menor va a perder el año otra vez si no lo ayudas. Tiene exámenes esta semana. Y no te olvides de la vecina que debe mudarse de casa, que lo haga de una vez porque ya no la aguanto, etcétera, etcétera. De pronto el señor arzobispo dijo, oremos. Están en la Santa Misa. Y obviamente toda la asamblea se puso de pie para la oración final. Jesús dijo con un tono triste, ¿te has dado cuenta? Ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el don que yo le he hecho de bajar mi divinidad hasta su pobre humanidad para elevarla hacia mí. Ni una sola vez ha dicho, gracias Señor. Ha sido una letanía de pedidos y así son casi todos los que vienen a recibirme. Yo he muerto por amor, agrega el Señor, y estoy resucitado. Por amor espero a cada uno de ustedes y por amor permanezco con ustedes. Pero ustedes no se dan cuenta que necesito de su amor. Recuerda que soy el mendigo del amor en esta hora sublime para el alma. Que le podamos decir al Señor, te amo. ¿Y cómo, mi hermano, va a poder una persona decirle al Señor, te amo, si no conoce quién es Jesús? Si no le interesa ir a la palabra para saber quién es Jesús. ¿Y cómo entender con nuestra mente humana que nuestro Señor, para estar con nosotros, ha tomado la decisión de quedarse en una custodia, en cada iglesia, en cada templo, en cada capilla, esperando únicamente por ti
y por mí. ¿Y qué dice en relación a esto de sus pensamientos y los nuestros? Dice así. Esto está en Isaías 55, 6. Lo vamos a leer y es importantísimo, mis hermanos. Dice así. Busquen, estoy hablando del Antiguo Testamento, 55:6. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámelo ahora que estás cerca. Ahora que tienes vida, hermano. Ahora que lo tienes ahí en la mano, en el templo, en la Eucaristía, en los pobres. Que el malvado deje su mala conducta y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de él, y nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. O sea, vuélvete, mi hermano, ¿sí? Pues aquí es lo interesante. Por eso lo difícil para nosotros es perdonar. Y los pasos gigantescos que damos cuando lo hacemos. Pues sus proyectos, nos lo está diciendo Papá Dios a ti y a mí, pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar. Él hace todo, mis hermanos. Dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así será la palabra que sale de su boca. Toda esta es la palabra que sale de su boca. Y vamos a ella, mis hermanos. ¿Cómo entender que esa palabra es palabra de vida eterna y que Él cumple? Y en eso de que Él cumple sus promesas, porque lo sabemos, no solo a través de la Biblia, porque lo vivimos. Hay un momento también, este libro también maravilloso, se los enseño, que se llama Misericordia Divina. Aquí está el testimonio verídico de una persona que va a la cárcel. Esto es un hecho que narra un sacerdote, el padre Oleari, ¿sí? Y que nos dimos a la tarea de ponerlo en este pequeño folleto. No tengo el tiempo para poder contarles toda la historia, pero es una persona, un negrito, que está condenado a la silla eléctrica y que en un momento alguien, él levanta del suelo como lo que tengo aquí, una imagen de la Virgen, una medalla de la Virgen, la levanta del suelo, el negrito se la pone. Al negrito nadie le ha hablado de Dios, él no sabe algo sabía de Dios, nadie le había hablado de nuestro Señor Jesucristo ni de la Virgen. Está condenado a la silla eléctrica por una situación que vivió y de repente la Virgen se le manifiesta. Y en esa manifestación la Santísima Virgen le dice que busque un sacerdote allí en la cárcel donde está, que busque un sacerdote, que se confiese, que reciba el bautismo o los sacramentos y que empiece a conocer la palabra de Dios. Y ese sacerdote es el que narra este es el folleto, ¿sí? Ese sacerdote es que narra este folleto que se llama Misericordia Divina, ¿sí?
y Él es el que da fe de que lo que aquí pasa fue cierto, fue real, ¿sí? Entonces Él empieza a preparar a este negrito, que dentro de poco va a ir a la silla eléctrica, pero con sus dudas, porque el negrito le dice, y es que la señora me dice esto, porque la Virgen se le aparece y se le sigue apareciendo, ¿sí? La misericordia de Dios. Y es que la señora me dice esto, y es que la señora me dice aquello, y es que la señora dice que cuando se confiesa uno con un sacerdote, en realidad se está confesando con él, que él dice que cuando lo recibimos en la Eucaristía es él, y así el negrito le está diciendo. Pero el sacerdote pues le sigue un poquito la corriente al negrito, obviamente lo prepara. Y como fue algo muy impactante, porque cuando la Virgen se la manifiesta al negrito es de noche, en esas celdas donde hay 4 reclusos, y él se pone de gritos y él empieza a hablar. El caso es que los 4 compañeros de cuarto de él en esa cárcel, ¿sí? Empiezan a tomar cursos bíblicos y empiezan a prepararse para recibir los sacramentos. Pero pues el sacerdote sigue dudando si no es un cuento del negrito. Y esto tiene mucho que ver, porque eso de que si Dios nos escucha o si la Virgen realmente toma en cuenta lo que le decimos y lo que prometemos, cuántas veces prometemos algunas cosas y cuándo las cumplimos. Y llega un momento, ¿sí?, que este negrito que se llama Claudio le dice al sacerdote: Padre, venga conmigo, vamos ahí alrededor de las celdas y alejémonos de los demás. Quiere hablar aparte con él, ¿sí? Que estén ellos dos nada más. Y dice, cuando estaban solos, Claudio, el negrito, le dice al sacerdote: ella me dijo que si usted dudaba o me mostraba desconfianza, que yo le recordara que cuando usted estaba caído en una zanja en Holanda en 1940, usted le hizo una promesa a ella, la cual ella todavía está esperando que le cumpla. Y el padre Olari recuerda: Claudio me dijo exactamente cuál era la promesa que yo había hecho. Eso es nuestro Dios y esa es su Santísima Madre. ¿Nos escuchan? No lo dudemos. Entonces, hablemos con ellos de la manera correcta, con el respeto, con el tiempo, con el lugar, independientemente que todo el día estemos en comunicación con ellos, ¿sí? Pero sepamos que nos escuchen y que lo que prometemos lo tenemos que cumplir, pero sobre todo las promesas de Dios se cumplen, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto. Ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, como siempre, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe, mi Señor, toda la santa noche. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.